Santo, 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 Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias por permitirnos llamarte Padre, por la fe que nos has dado en tu Hijo, el Señor Jesucristo. Padre, por la operación del Espíritu Santo, pedimos que dé ojos y oídos al espíritu de cada uno de nosotros que estamos acá. Dele ojos a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, para que podamos ver tu precioso Evangelio, la simplicidad de tu Evangelio. Protégeme, Padre Santo, para que no haga violación a tu santa palabra. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En todo sermón y en toda relación que hacemos para afirmar o negar, las preguntas que normalmente hacemos es ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuál? Cosas semejantes como esto. Pero la pregunta más contundente es ¿por qué? ¿Por qué Dios sometió a su Hijo a este trabajo tan cruel, tan extraordinario, tan doloroso y a muerte? ¿Cuál es la razón? En el Evangelio de Isaías, realmente, la parte central es capítulo 52, del 13, incluyendo el 53 hasta el final. Son 15 versículos, que cuando se dividieron los capítulos en la Biblia, debería del capítulo 53 comenzar en el capítulo 52, versículo 13. Porque es un poema de redención, un poema de sustitución, un poema de propiciación, un poema de imputación de la santidad de Cristo a nosotros y de nuestro pecado a Cristo. Y cuando el Espíritu de Dios, por el poder del Padre, nos da el regalo de la fe, en ese momento nuestro pecado, nuestra maldad queda totalmente paga, perdonada, y quedamos declarados no culpables e hijos de Dios. Y nuestro pecado es cargado sobre el Señor Jesucristo, y la ira de Dios que venía sobre nosotros cayó sobre el Señor Jesucristo. La ira de Dios quemó nuestro pecado en el cuerpo de Cristo como un pararrayos de la ira de Dios que venía sobre nosotros. Y la justicia de Cristo pasó a nosotros para declararnos no culpables.
Decimos básicamente que el Evangelio es el amor de Dios y la ira de Dios besándose en la cruz. La ira sobre su Hijo para transferir el amor a nosotros del perdón, de tal manera que cuando ustedes cantan, hazme blanco como la nieve, ya lo son. Que a su pecado sea tan rojo como el carmesí, en el momento del Evangelio que pone su fe en Cristo, sus pecados quedan blancos como la nieve, su conciencia y su espíritu. Pero no para todos. Solamente para los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Y exclusivamente Cristo. Ni sus obras, como explicó el hermano Marcos, ni sus iglesias, ni sus pastores, ni sus obras, ni otro santo, nada, absolutamente nada se puede agregar a el sacrificio eficaz de Cristo para salvar solamente a los que creen en Él, no a los demás. Ustedes van a ver en esta predicación la palabra muchos, 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 en lugar de todos, todos, todos. Este poema se divide en cinco estrofas. La primera estrofa, perfecta, una simetría pero perfecta, va desde el versículo 13 al versículo 15. La siguiente desde el capítulo 1 al capítulo 3. La siguiente del 4 al 6. El siguiente del 7 al 9. Y el resto de 10 al 12. Y vamos a dar un título para cada frase o para cada estrofa de este magnífico poema. Este capítulo está en Isaías. Isaías es quizás el profeta mesiánico por excelencia. Allí se anunció no solamente la gloria de Jesús, el nacimiento de Jesús, los nombres de Jesús, el nacimiento de Jesús en el capítulo 7, los nombres de Jesús en el capítulo 9, la humildad de Jesús, capítulo 11, y culmina aquí como un crescendo, ¿cómo se dice? Como la cúspide del capítulo 52, 53 y también parte del 54. Isaías vivió 733 años más o menos antes de la muerte de Jesús. O sea, 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Isaías es mesiánico y se le acerca mucho en las profecías mesiánicas el profeta Zacarías, donde el profeta Zacarías anuncia la entrada de Jesús en un asno, anuncia que lo van a herir en el costado, anuncia que lo van a vender por 30 monedas de plata, por 30 monedas y cosas como así. Y 1000 años antes del nacimiento de Jesús, David escribió el Salmo 22, dando una videotape, una película de la crucifixión de Jesús paso a paso. Eso quiere decir que la analogía de la fe que está dentro de la Biblia no es una coincidencia. En efecto, la mayoría de las palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz están
en el Salmo 22, que fue escrito aproximadamente 1000 años antes de la llegada del Señor Jesús. El Antiguo Testamento anuncia las profecías de la llegada de Jesús y el Nuevo Testamento cumple las profecías de la llegada de Jesús. Por eso Jesús en Lucas 24 dice, les explicó a los discípulos que caminaban a Emaús, diciéndoles que comenzando desde Moisés y por todos los profetas, las Escrituras hablan de Jesús. Un paréntesis, es una tristeza que aquellas personas que dicen que creen en Jesús como su único y suficiente medio de salvación, que los salvó del terrible pena eterna y de las llamas del infierno y los sacó de la oscuridad de los demonios al mundo de la luz, no quieren saber quién es Jesús, porque no leen la palabra de Dios. No quieren saber quién es ese Jesús que los salvó. Este capítulo es un capítulo clásico para presentarle el Evangelio a los judíos. Y los judíos se niegan a leer este capítulo, porque no pueden creer en la divinidad de Jesús. ¿Cómo comienza comenzando en el versículo 13 del capítulo 52, podemos titular ese poema como exaltación. Dios exalta a Jesús. Lo muestra quién es. Y dice, he aquí. En griego y en hebreo es extraordinariamente fuerte. Mirad, behold, mira, dése de cuenta, vea quién está aquí presente a usted. Vea quién te salvó. Ese es he aquí. He aquí. Que mi siervo será prosperado. Muestra el éxito de Jesús. Él no vino a tratar de salvar a nadie. ¿A qué vino? A salvar. Definitivamente a salvar. Y a todos los que Él vino a salvar, se salvan. Ahí está el éxito, la prosperidad de mi siervo. Será engrandecido y exaltado y será puesto por alto. Ojalá tuviera 10 horas para explicar ese versículo. De la gloria de Cristo. De la gloria de Cristo siendo la exacta representación del Padre. De la gloria de Cristo en la transfiguración. En la gloria de Cristo en la resurrección, de la gloria de Cristo en su sepultura, la gloria de Cristo en la resurrección y la ascensión a los cielos. No hay tiempo, ni tampoco palabras. Si lo pudiéramos ver, diríamos, ni oído oyó, ni ojo vio la tremenda exaltación. Pero Dios escribe aquí en Isaías una descripción de lo que Él mandó hacer a su Hijo hacer. En el versículo 14 cambia la dirección del poema. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado. Va de la gloriosa exaltación de Dios como la segunda persona de la Trinidad para venir para ser desfigurado. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. El Verbo es Dios.
Y el Verbo, en el versículo 14 de Juan, se hizo carne y tomó el nombre de Jesús. Amados, ese es el milagro más grande que haya podido existir en todo el cosmos, en todo el universo, en todos los tiempos. Que un santo Dios, santo, 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 infinito, eterno, independiente, se haya convertido en un hombre. De exaltación a humillación. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Era horrible mirarlo. Tenía sangre en la cara, su frente estaba siendo penetrada por espinas, su espalda totalmente azotada, quebrantado por los hombres. Daba asco mirarlo. De los hombres su parecer y su hermosura que acabamos de mencionar, más que la de los hijos de los hombres. ¿Qué pasa con esta afirmación tan tremenda? Así asombrará él muchas naciones. Los reyes, que su trabajo es hablar y mandar y decretar, no podían hablar. Al ver la majestad de Jesús, cuando algunos de estos reyes también fueron tocados por el Espíritu Santo para ser redimidos por este Jesús. Así asombrará él a muchas naciones. Vea esto. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Su exaltación está aquí anunciada porque su sangre va a ser lanzada por todas las naciones y va a tocar hombres y mujeres de todas las naciones, pero no a todos. Solamente parte de esos hombres y mujeres de las naciones. Y aquí termina el primer parte del poema. La exaltación de Jesús y lo que va a hacer. Va a traer la salvación, la redención, no solamente a la gente de Israel, sino a personas de todo el mundo, porque de tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que cree en todo el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos se van a salvar, sino todos los que creen en Cristo de todo el mundo. Viene la siguiente parte. El rechazo de Jesús. Los tres poemas siguientes es el rechazo que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El rechazo de Jesús. Aquí ya no está hablando Dios, está hablando Dios obviamente por inspiración, pero el que habla aquí somos nosotros, los remanentes. Somos el pueblo escogido, ¿sí? Que agarramos este evangelio y sabemos que lo primero que el evangelio nos va a hacer es cambiarnos de vida, upside down. Que el evangelio nos va a dar que vamos a ser una nueva criatura. Y como vemos la belleza del evangelio en nosotros, queremos llevar este pan a otros hambrientos al resto del mundo. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Usted habla con sus familiares e inmediatamente la bandera cae.
Todavía no es que allá lo rechazaron y lo mataron, sino simplemente ahora no va a haber aceptación de Jesús. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La verdad es que va a ser una minoría, los escogidos de Dios. Solamente los que Dios le ha regalado la fe para creer como a ustedes, ellos escuchan y oyen y ven el brazo de Jehová. Eso le pasó a Pablo cuando habló con los israelitas. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué mis hermanos no creen? ¿Sería que falló? Y la verdad es que depende del brazo de Jehová. Hay desprecio, rechazo por este Jesús. Si usted quiere tener un enemigo, háblele de Jesús. Si usted quiere hablar con un musulmán o un judío o un pagano, háblele de Jesús. Y el rechazo es inmediato si Dios no lo ha llamado para darle oídos espirituales y ojos espirituales. ¿Por qué lo rechazan? Es un hombre, es un buen hombre. Es una manera de ir al cielo, pero esas son sus cosas, así es como usted piensa. Mira lo que dice, subirá cual renuevo delante de él. Es como una plantita que sale de la tierra y realmente después se seca. Dice, lo vemos como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no está bonito, no se ve elegante. Esperábamos un rey, ¿se acuerda? Y llegó en un pesebre. ¿Qué tipo es ese? ¿Qué clase de Dios es ese? No hay ni hermosura, está desfigurado. Lo veremos más inatractivo para que le deseamos. No hay deseo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. No se conoce a este Jesús, porque no se lee la Biblia. Despreciado y desechado entre los hombres. Esto da una gran tristeza, pensar que este santo Dios, con toda esa majestad de que hemos hablado, y que se convierte en hombre, y que ahora es hombre y Dios, lo rechacemos y vamos a los hombres, vamos a una imagen, vamos a nuestras obras y lo rechazamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mire que no dice de dolor, fueron muchas las angustias que le cayeron sobre él, muchas, está cargando el peso del veneno de nuestro pecado que se va a tomar hasta la última gota en la cruz, para que usted hoy pueda venir a tomar la copa de Jesús. Cuando los apóstoles iban a Jerusalén y le preguntaron, ¿cuándo vamos a disfrutar con usted? ¿Podemos nosotros tomar la copa? Y él les dijo, no, la copa la debo tomar yo solo, hasta la última gota en la cruz, porque es el único redentor entre todos nosotros. Pero después de que me tome la copa, ustedes sí pueden tomar de mi copa. Solamente los que creen en Jesús pueden tomar esta copa. Los demás, si no creen en Cristo, no son hijos de Dios. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente pueden llamar a papá los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Y mientras que estoy en esto,
oremos para que el Señor le dé ese regalo hoy, si usted no ha confiado en Cristo como su único medio de salvación, que hoy sea el día en que usted escucha su voz. El Evangelio le acabo de explicar, es muy simple. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Cuándo? Hoy. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí termina el rechazo de Jesús. Y esto es lo que el remanente está diciendo. Estamos presentando a Jesús y inmediatamente el rechazo llega. Luego, la siguiente estrofa del poema es de 4 a 6. Aquí este título va la intersección salvífica de Jesús. ¿Qué hizo Él específicamente para salvarnos? Bueno, aquí está. Número 1. ¿Qué hizo? Primero, ciertamente, con toda seguridad, sin lugar a dudas, nuevamente, no tengo otra hora para quedarme en la palabra ciertamente. Llevó Él nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades es nuestro pecado. Y toda la gravedad y todo el dolor que produce el pecado. Ya hablamos en el estudio bíblico, cuando hay un divorcio, es un dolor intenso en la destrucción de un hogar. Destrucción de todo, ¿a consecuencia de qué? Del pecado. Y sufrió nuestros dolores. Vea cómo esta sustitución, cuando yo merezco la pena y el sufrimiento por mi pecado, Él la carga. Pero Él la carga solamente cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Redentor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, número 1. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, por nosotros. Aquí está segundo punto de sustitución. La primera, cargó nuestras enfermedades. Segundo, fue abatido y azotado con los azotes que nos pertenecían a nosotros. 4. Mas el herido fue ¿por quién? Por nosotros. Nosotros merecíamos esas heridas. Él las agarró. Nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Estábamos, amados, en guerra con el Santo Dios. Pero más grave que eso, Dios estaba en guerra con nosotros. Nosotros ser enemigos de Dios no importa, porque eso no le va a afectar nada a un Dios inmutable. Lo grave es cuando Dios es enemigo nuestro, porque dice, yo soy el único que puedo enviar cuerpo y alma al infierno. Entonces, Jesús vino para que Dios hiciera la paz con nosotros. ¿Qué haciendo? Siendo molido por nuestros pecados. Y para recibir el castigo que nuestro pecado merecía, para tener paz
con el Santo Dios. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es por Él, nosotros. Él, nosotros. Si vean los pronombres. Plural, singular. Él recibe de todos los que creen en Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No hay ni uno solo que no tenga pecado. Todos estábamos, según Efesios 2, de 1 al 3, bajo la ira de Dios, obedeciendo solamente al príncipe del aire, que es Satanás. Cada cual se apartó por su camino, creyendo que estaba haciendo algo bueno. Se hicieron tontos. Mas, ¿qué hizo Dios? Cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. En la cruz, cuando se enfrentó al juez que nos iba a juzgar, no a su papá, sino al santo Dios, gritó: Dios mío, ¿por qué? Y Dios hubiera contestado: porque cargué sobre ti el pecado de todos los que van a creer en ti. Te envié a rescatar mis ovejas. Aquí termina la tercera estrofa del poema, la intercesión para salvación. Ahora viene algo extraordinariamente importante, una sumisión silenciosa de Cristo. No dijo nada a los que le tiraban la barba, a los que lo golpeaban, a los que le pusieron a los que le obligaron a cargar la cruz. No dijo nada. ¿Sabe por qué? Cuando los paganos llegan al cielo, llegan a la eternidad frente a Dios, y el libro se abre y muestran todo su horrible vida y horrible pecado que no ha sido cubierto con la sangre de Cristo, porque no han creído en Cristo, ¿sabe lo que van a decir? Nada. Una expresión de terror cuando dice: vete a el infierno con los demonios que ha sido preparado para ti. Mateo 7:21. Uno de los momentos, una de las frases más terribles de la Biblia. Amados, el hermano Marcos les dijo hoy: si oye hoy el llamado, ¿qué lo detiene? ¿Qué lo detiene? Es terrible. Por eso Jesús no dijo nada, porque estaba recibiendo el castigo de todos nosotros que estábamos de camino al infierno. Y ante ese castigo, todo lo que podemos hacer es ponernos la mano sobre la boca. O, si ustedes han visto la hermosa pintura que está en Oslo, del grito, es terrorífico. Pero demasiado tarde. La sumisión en silencio. Angustiado él. Estamos hablando del hombre Dios. Estamos hablando de Jesús, que es 100% hombre que es completamente hombre y completamente Dios. Completamente, totalmente hombre y totalmente Dios. No hay otro. Es estúpido tratar de irse a pedirle a un santo que es solamente hombre para llegar a Dios, abandonando al hombre Dios, que es el único que puede balancear esto.
representarnos a nosotros como hombres bien ante el Santo Dios y cargar nuestro pecado y representar al Santo Dios con nosotros para pagarle en absoluto por todos nuestros pecados, porque tienen méritos infinitos. Es una estupidez tratar de ir al Padre haciendo buenas obras solamente sin creer en Cristo. O por medio de otro ídolo, de otro hombre. Es tontería cuando le dice bien claro, Él lo hace. Entonces estamos en el 7, angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Acuérdese de eso si usted no ha creído en Cristo. Y si no cree en Cristo, acuérdese de esto cuando llegue a la eternidad y lo manden al infierno. No puede abrir la boca, porque hoy usted escuchó el mensaje de salvación. Como cordero fue llevado al matadero, ahí es donde nosotros pertenecemos. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una sumisión en silencio. En el versículo 8, sufrió 6 juicios, 3 en manos de los romanos y 3 en manos de los judíos. Y la autoridad romana lo declaró no culpable. Y como no es culpable, azótenlo y mátenlo. Ese fue el juicio catastrófico de Roma, del Imperio Romano contra Jesús. Pero, ¿quién lo mató? Poncio Pilato, Herodes, Judas, todos estos fueron unos medios secundarios. Lo mató su padre. Como Abraham iba a matar a Isaac. Y cuando Dios le detuvo la mano a Abraham, Dios proveyó un sustituto, una oveja, un macho cabrío. Y en el mismo sitio, Monte Moriah, ¿así se dice en español? Monte Moriah. Ese mismo sitio se llama Calvario. Y más de 1500 años después, en el mismo monte, Dios proveyó un sustituto para nosotros. Y Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, ahí está el animal que vamos a matar por la redención de los hombres. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La figura es que en el Antiguo Testamento mataban ovejas para aplacar la ira de Dios. He ahí el animal, el Cordero de Dios, que vamos a matar. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Ahora, en el último versículo, en el último capítulo, va a dar la respuesta a quién la contará. Porque su generación somos nosotros. Ya la verá. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Por eso Dios le mandó tremendo castigo. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Pero no funcionó, porque se fue sepultado ya
comenzando la glorificación de Cristo después de haber muerto una muerte victoriosa. Más con los ricos fue su muerte. Es lo contrario. Murió con los impíos y fue sepultado con... Es un juego de palabras. Aunque nunca hizo maldad, puro, santo, perfecto, y Dios le cayó sobre él la justicia que venía sobre nosotros. Ni hubo engaño en su boca. Jesús dijo después, ¿quién me puede culpar de pecado? Y el mismo gobierno romano en la boca de Poncio Pilato le dice, no encuentro ningún pecado en este hombre. No encuentro ninguna falta. Ahora viene el poema quinto, la estrofa quinta. La misión con éxito. Misión cumplida. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. En otras palabras dice, le complació a Jehová machacar a su hijo, quebrantarlo, descargar toda su ira sobre él. En efecto, cuando usted va al jardín de Getsemaní en el Monte de los Olivos, va a encontrar que donde Jesús oró, pidiéndole, papá, si hay manera de salvar a alguien, no me mates. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Estaba frente a un molino triturador de olivas. Y aquí dice que al Padre le complació triturarlo. Esa trituración es la que nosotros merecemos. Le complació. Por eso fue el Padre el que decretó desde antes de la fundación del mundo, dentro del consejo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, enviar a su Hijo a cumplir esta misión tan extraordinaria. Le complació al Padre, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, lo que iba a caer sobre nosotros, cayó sobre él. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación, sustitución. La vida de Cristo frente al pecado, frente a la justicia de Dios por nosotros. Y como hizo esto, vea la palabra, el verbo verá linaje. ¿Recuerda que antes dijimos quién verá su herencia? Ahora verá. Eso suena a resurrección. Porque nadie que esté muerto puede ver. Ya comienza nuevamente la exaltación de Jesús. Termina el círculo. Comienza con exaltación en el capítulo 52 en adelante y ahora va a terminar con exaltación. Verá linaje. Amados, tome un momento a hablar con su corazón. ¿Usted es linaje de Jesús? ¿Cree en Jesús de verdad, verdad? Si usted muere hoy y Dios le dice, ¿por qué te debo dejar entrar en mi reino? ¿Qué le contesta? Porque soy bueno. ¿Por qué hice buenas obras? ¿Porque fui a la iglesia todos los domingos? ¿Porque asistí a la iglesia? ¿Porque leí la Biblia? ¿Porque oré? No. La respuesta es, Padre, porque soy malo. Pero creí en tu Hijo que es bueno. Y tú me dijiste
que el que cree en tu Hijo tiene vida eterna. ¿Está usted en ese lugar? ¿Quiere ver a Juan 3:18? No lo abro ahora, pero escúchelo. El que cree está salvo. ¿Cuándo? Hoy. No es que será salvo. Hoy. ¿Y el que no cree? Ya está condenado. ¿Por qué? Porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Y Dios está mostrándole aquí claramente lo que su Hijo hizo, lo que Él mandó a su Hijo a hacer, que vino a hacer la voluntad del Padre, que era a salvar a quienes, a sus ovejas, que estaban perdidas. ¿Es usted oveja o es un cabrillo? Verá linaje. Oro para que Dios nos cuente a todos nosotros como linaje. Y que usted lleve este evangelio a sus hijos y a sus padres y a sus hermanos, así rechacen y odien a Cristo. Porque aquí está escrito que eso es lo que va a pasar. Vivirá por largos días. Démosle un tiempo, la eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todos los que vino a salvar, se salvan. Ninguno se le va a escapar. Verá el fruto de su aflicción. ¿No le parece fantástico? Ustedes son los frutos de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Cumplí lo que hice. Vine a rescatar la esposa que me diste desde antes de la fundación del mundo, la iglesia. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a todos. No, eso no es lo que dice ahí. ¿A quiénes? A muchos. Solamente a los que creen en Cristo. Los demás nunca serán justificados. En efecto, Dios aplica justicia a todos. A los que creen en Cristo, aplica la justicia por su pecado total sobre Cristo. Hasta que le vas a gritar, Dios mío, ¿por qué? Y a los que no creen en Cristo, va a aplicar su justicia sobre ellos mismos por toda la eternidad. Y nunca podrán terminar de pagar. Por eso es que el infierno es injusto. Es injusto para Dios porque Dios nunca recibe pago total por nuestros pecados. Por eso se queda por toda la eternidad. Justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él la carga. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Él es triunfante. Él está con los grandes. Está poderoso. En efecto, Dios le entregó todo bajo sus manos. Por cuanto derramó, mira que Él no, la sangre de Él no se explotó y se tiró, no, fue derramada. Él dice, nadie me quita la vida. Yo la entrego y la derramó para salvarte. Su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Amados, mi ex pastor que está en la gloria, R.C. Sproul, y termino acá, estaba dictando una conferencia en Temple University en Filadelfia, donde yo asistía, donde yo estudié School Business Administration, administración escolares. Y daba una conferencia grande, él estaba todavía bastante joven. Y cuando él estaba hablando de estas cosas,
Alguien atrás gritó, eso es primitivo, eso es barbárico, eso es obsceno e injusto. Esta muerte de Cristo así es primitivo, barbárico, obsceno e injusto. Y así, nunca en una conferencia de más de 1000 personas, alguien gritando así. Él oyó lo que había dicho, pero no podía poner juntos sus ideas. Y le dijo, ¿qué fue lo que dijo? Y él le repitió. Ya organizó sus ideas. Y Arsi le contestó lo siguiente. Primitivo tiene toda la razón. ¿Qué puede ser más primitivo que el eterno plan de Dios? El decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Planear esta salvación que ni a ningún hombre se le podía ocurrir, por eso es Dios. Eso es primitivo. Barbárico, la crucifixión fue la muerte más barbárica, ¿se dice así? Que se haya podido inventar. La tortura tan grande es bárbara, pero no es solamente lo bárbaro de la muerte en la cruz, porque otros han sufrido tal vez más su muerte. Es la tremenda separación del momento beatífico entre el Padre y el Hijo, cuando el Padre apaga las luces sobre Cristo. Eso es bárbaro. Obsceno. Claro. Verlo sin figura, la cara destrozada, las espaldas en carne viva, colgado tratando de buscar el momento para respirar, porque la presión, si hay doctores aquí o médicos, van a ver que es una tortura para tratar de respirar. Y aparte de eso, el Hijo de Dios, desnudo, colgado en una cruz como un miserable rebelde. Eso es obsceno. Que al Hijo de Dios, a todo un Dios, esta raza humana lo ataque así, lo mate, eso es obsceno. ¿Injusto? Claro que sí. Claro que sí. El único ser que, como dice aquí, nunca tuvo pecado, puro, limpio, perfecto, como precioso, el único que no merece la ira de Dios, que no merece ningún castigo, Dios lo ataca con tremenda ira y con tremendo castigo sobre la cruz al único que no merecía ser matado así. Eso es injusto. Pero ¿sabe lo que es injusto? Cuando usted sabe que usted era el que estaba ya colgado, que la ira de Dios era sobre ti, y es primitivo, obsceno, barbárico e injusto que usted no crea en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Si usted escuchó esto hoy, creo que va a tener que hablar mucho con su corazón.